Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo al otro del cielo: ¿sucedió jamás algo tan grande como esto o se oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo como tú has escuchado la voz de Dios hablando desde el fuego y ha sobrevivido? ¿Intentó jamás algún Dios venir a escogerse una nación entre las otras mediante pruebas, signos, prodigios y guerra, y con mano fuerte y brazo poderoso, con terribles portentos, como todo lo que hizo el Señor vuestro Dios con vosotros en Egipto ante vuestros ojos? Así pues, reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Observa los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tus hijos después de ti, y se prolonguen tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. El alma, la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos, porque Él lo dijo y existió. Él mandó y todo fue creado. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.
misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros guardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuantos se dejen llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos, Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, de modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Tu palabra es eterna, tu palabra es la verdad. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, al que era y al que ha de venir. Tu palabra es eterna, tu palabra es la verdad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos,
Jesús les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor. Solo tú tienes palabra, ¿a quién más yo podría ir? Solo tú tienes palabras, palabras de vida para mí. Solo tú tienes palabras, ¿a quién más yo podría ir? Solo tú tienes palabras, palabras de vida para mí. Podemos sentarnos. Hoy nos encontramos celebrando esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad. ¿Y qué es lo que nos revela esta solemnidad? Nos revela que nosotros tenemos un Dios, tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero cuya unidad de naturaleza y unidad entre ellas es tal que no son tres dioses distintos, es un solo Dios. Y ese Dios, que es el autor de la creación entera, se ha vuelto loco de amor por ti. Eso es lo que estamos celebrando en este domingo de la Santísima Trinidad. Y fíjense lo maravilloso que nos revela el Evangelio. El Señor Jesús le dice a sus apóstoles, nos dice a nosotros: a mí se me ha entregado todo poder, todo dominio, en el cielo y en la tierra. Esta frase, cielo y tierra, en la Sagrada Escritura lo que quiere expresar es que el Señor Jesucristo tiene dominio, tiene todo poder en todo el universo creado. No simplemente el planeta Tierra en específico, ¿verdad? Y el cielo en específico. Ahora bien, Dios, el Señor Jesús, es Señor, es el que domina, podríamos decir, todo el universo creado. Pero lo maravilloso de esto es que el modo de dominar del Señor Jesús no es como el de los poderosos de esta tierra. ¿Cómo rigen los poderosos de esta tierra? Pueden tener distintos modos, pero al final es similar. Rigen desde la dureza del cetro de hierro, países autoritarios, los países comunistas, etcétera, ¿no?, que aplastan a su pueblo. Otros rigen tal vez con un cetro que parecería de plumas, ¿no?, porque no nos aplastan con su poder militar, etcétera, pero nos aplastan de otros modos. Fíjense, en Puerto Rico tenemos una dinámica, en Puerto Rico y en general el mundo occidental, tenemos una dinámica muy interesante, y es que cada 4 años nos enteramos que tenemos políticos, ¿verdad?, a cargo y responsable de tutelar el bien común del pueblo, porque es cada 4 años que las cosas se arreglan más o menos por encimita, ¿verdad? Salen y se arreglan las carreteras, cada 4 años se pintan las líneas del expreso, cada 4 años, ¿no? Cada 4 años nuestro gobierno hace un acto de presencia. Miren, no se olviden que aquí estamos, by the way, vayan y voten, etcétera, ¿no? Pero Dios nos rige como rigen los poderosos de esta tierra. Dios no se impone a la fuerza, o no se impone por medio de ideologías, o no se impone por medio del dinero. ¿Qué hace Dios? Fíjense, el Señor le dice: a mí se me ha dado dominio sobre toda la creación. ¿Y cuál es mi mandamiento? Ninguna de las anteriores, ¿verdad? No es vaya y aplasten a los que no crean. Vayan al mundo entero y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Muy bien, amén. Entonces, ¿qué nosotros hemos recibido? ¿Qué recibimos en el bautismo? Pop quiz. ¿Qué recibimos nosotros en el bautismo?
El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y qué ha hecho el Espíritu Santo en nosotros? Nos ha liberado del pecado original. Nos ha liberado del pecado original y nos ha hecho hijos de Dios, ¿no? El bautismo en nosotros nos libera de la esclavitud del pecado, es decir, nos arranca del dominio de aquel explotador que nos tenía atado a nuestras miserias y nos restituye la dignidad o nos otorga la dignidad de hijos de Dios. Ese es el mandato que el Señor ha hecho. Fíjense qué misterio de amor tan insondable. El Dios uno y trino, que es autor de toda la creación, y lo que Él ha querido no es dominar y aplastarnos, sino elevarnos a vivir su propia vida, a vivir su propia alegría, a ser hijos de Dios. Ahora bien, esto ataja un cáncer que se ha metido en la sociedad, ¿verdad? Una enfermedad que se ha metido en la sociedad, incluso se ha metido en la iglesia. Y es que muchas veces nosotros pensamos que porque hacemos, entonces somos, ¿verdad? Como si nuestra dignidad dependiera de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Por eso, lamentablemente, vivimos en un mundo en que los ancianos son desechados porque no pueden producir materialmente como los jóvenes. Los enfermos, especialmente los enfermos terminales, son desechados porque eso no es atractivo. Además, son una carga, no pueden producir entre comillas, ¿no? Porque hemos perdido la noción de lo que verdaderamente significa producir, ¿no? Pero estamos reduciendo la producción meramente a un estado, a un efecto material, ¿no? Pues producen cachín, cachín, ¿verdad? Dinero. Eso es una enfermedad que va apagando y asfixiando el amor en el corazón. Hoy el Señor Jesucristo nos recuerda que nuestra dignidad no depende de lo que nosotros hagamos. Nuestra dignidad depende de lo que somos. Por lo tanto, el ser viene antes que el actuar. Nosotros no somos porque hagamos. Nosotros somos porque somos hijos de Dios. Ahora bien, el actuar entonces procede del ser, no viceversa. Y esto es liberador en cierto sentido, pero a la misma vez nos trae una grave responsabilidad. Nosotros, ¿qué somos? Hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios por medio del bautismo. Por lo tanto, ¿cuáles deben de ser nuestras obras? Nuestras obras deben de ser las obras de los hijos de Dios. Sin embargo, lamentablemente sucede en muchas ocasiones que actuamos no como hijos de Dios, sino como hijos de las tinieblas. ¿Por qué? Porque actuamos desde la herida del pecado. Entonces caemos en la chismosería, ¿verdad? Hablando mal del otro, fijándonos en los pecados y miserias del otro, chismeando de la pata que cogea aquel, porque yo conozco al otro, entonces a lo mejor el otro está tratando de levantarse, pero yo lo aplasto y lo empujo, porque es que yo sé de dónde tú saliste. ¿Verdad? Esas divisiones terribles que afectan a la familia por tontería. Esas divisiones terribles que afectan también a las comunidades eclesiales, las comunidades cristianas, porque es que yo pertenezco aquí, es que yo pertenezco allá, es que yo hago esto o lo otro. Entonces, ¿verdad? Vamos sembrando esa discordia que divide el corazón. O cuántas veces actuamos desde el aplastamiento, ¿verdad? La vagancia espiritual. ¿Cuánto nos cuesta sacar espacio de oración? Y yo les invitaría a que ustedes en sinceridad hagan un examen de conciencia. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú cada día a hacer un ratito de oración? Y cuando hablo de un ratito de oración no me refiero simplemente a los rezos, que también son importantes, ¿verdad? Padre Nuestro, Ave María, antes de acostarnos, etc. Sino a hablar con Dios de corazón a corazón, de lo que nos ha pasado, de nuestras esperanzas, de nuestras alegrías, de nuestras tristezas. ¿Cuánto le cuesta al cristiano acercarse a Dios en la oración? ¿Cuánto nos cuesta sacar esta hora y piquito cada domingo para asistir a la misa dominical? Yo escucho con tristeza cuántos niños a veces se confiesan sin culpa alguna, porque los niños no guían, ¿verdad? Que no pueden ir a asistir a misa dominical. Entonces, luego las excusas que dan, ¿verdad? Y que dan sus padres.
No, es que no podemos ir a misa el domingo porque tenemos juego. No podemos ir a misa el domingo porque nos vamos de viaje. No podemos ir a misa el domingo porque estamos descansando. Porque vamos a visitar a fulanito y perencejo. Porque nos vamos para el cine. Porque vamos para plaza. Porque vamos a sabe Dios qué. ¿Cuánto nos cuesta? Entonces uno dice, no, padre, es que yo no voy a misa en la semana porque es que yo tengo tanto trabajo. Es que yo tengo tantas cosas. Sin embargo, ¿verdad? Gracias a Dios que ya se acabó, pero no se perdían, ¿verdad? La casa de los famosos, dichosa, ¿no? Yo visitaba una persona, ¿verdad? Muy piadosa, etcétera, que me sorprendía porque es la persona que generalmente está todo el día en oración y yo iba a ver y estaba ahí viendo la casa de los famosos. Yo no podía hablar con la pobre señora porque ella metía en la casa de los famosos, ¿no? Entonces no tengo tiempo para ir a misa, pero tengo tiempo para la novelita turca, tengo tiempo para, ¿verdad? La Comay, tengo tiempo para, etcétera, ¿no? No tengo tiempo para hacer oración, pero tengo tiempo para ir a chismear a plaza, tengo tiempo para ir al cine, tengo tiempo para darme un viajecito, tengo tiempo para ir al deporte, tengo tiempo para lo que sea, pero no tengo tiempo para Dios. Miren qué terrible esa actitud del corazón. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros los cristianos hacer comunidad? Eso casi parecería una palabra mala. Cuando uno habla de la necesidad de hacer comunidad, de unirnos como familia y festejar aquellas fiestas que son propias de nuestra comunidad, poder conocernos, poder confraternizar, reconociendo que los lazos que nos unen son lazos más profundos que los lazos meramente materiales y sanguíneos, porque nos unen los lazos espirituales. Somos hijos de Dios y por lo tanto hermanos en Jesucristo. ¿Cuántas veces nos cuesta vivir y entregarnos a la vida? Parecería como que venimos el domingo, ¿verdad? Y ponemos cara de piadoso, contestamos todas las oraciones, ¿verdad? Calentamos banco. Sin embargo, salimos de las puertas de la iglesia, llegamos a nuestra casa, engavetamos a Dios y ahí lo dejamos hasta la próxima semana, hasta el próximo domingo. Entonces Dios sale de la gaveta a pasear al domingo a la iglesia, o cuando nosotros necesitemos algo de Él. ¡Qué terrible! Y sin embargo, fíjense el Evangelio. Hagan de todas las naciones hijos de Dios. Básicamente, ¿verdad? Ese es el resumen del Evangelio de hoy. Porque yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Fíjense de quién está diciendo esas palabras. No las está diciendo Padre Gerardo. Si las dijera Padre Gerardo no valen ni 3 chavos. Las está diciendo Dios mismo, Jesucristo. Él que no tiene necesidad de ustedes, porque lo peor es que a veces pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios porque estamos calentando los bancos. No le hacemos un favor a Dios y no le hacemos un favor a los bancos por calentarlos. Porque en el fondo Dios no necesita de ti, Dios no necesita de mí. Pero eso es lo extraordinario y lo hermoso, que a pesar de que no necesita de ti, te ama y se entrega con generosidad. ¿Y qué pide a cambio? En el fondo, menos de un granito de arena. Porque Él ya lo ha hecho todo. Él te ha creado y te ha dado el existir. Él te ha elevado a ser hijo de Dios. Él comunica su propia vida. Él sale a tu encuentro por medio de los sacramentos. Él se entrega de manera generosa en la Eucaristía. Él te da la posibilidad, te da los medios, te ha puesto donde te encuentras, te ha rodeado de personas que te quieren, de dones y talentos. Y a cambio, ¿qué pide el Señor? Que tú le tengas presente en las cosas que tú vas haciendo, que tú aprendas a sembrarle en tu entorno de trabajo, que tú aprendas a compartir con los demás la alegría que tú sientes. Pero cuántas veces nos da vergüenza rezar en público, hacer la señal de la cruz, bendecir los alimentos antes de comer. Dios te bendiga, decir Dios te bendiga a las personas a quienes nosotros queremos, ¿no? Te voy a encomendar. Cuando alguien nos expresa sus necesidades o vemos que alguien está pasando un momento de dolor, pues mira, te encomiendo. Y no solo decirlo, luego llegar a nuestro hogar y pedir por esa persona, ofrecer sacrificio por esa persona, ¿no? Todo esto es lo que se encierra en la invitación que Jesucristo nos está haciendo hoy. Por lo tanto, este domingo de la Santísima Trinidad, hermoso como es tiempo también de conversión. Hoy la iglesia nos da la oportunidad de recapacitar, de darnos cuenta que no podemos quedarnos aplastados con el mínimo esfuerzo, porque el amor no prospera en el mínimo esfuerzo. Lo he dicho en tantas ocasiones. Pensemos en las relaciones de amor que nosotros tenemos con los que nos rodean.
los esposos entre ellos, los padres con sus hijos, los hijos con sus padres, los amigos entre ellos. Si uno diera el mínimo esfuerzo en las relaciones de amor que le unen con otras personas, quedaríamos totalmente solos en este mundo, porque el amor es estrangulado con la vagancia y la dejadez. Ahí no puede sobrevivir y subsistir el amor. El amor se entrega, el amor crece más bien en la entrega generosa, crece en esos actos a veces pequeños, otras veces grandes de generosidad, porque obras son amores y no buenas razones. Por eso acudimos a nuestra Madre la Virgen María, ella que desde el principio lo ha entendido bien. Dios, cuando toca a la puerta del corazón, la única respuesta posible es la respuesta que ella dio. Aquí estoy, Señor, porque me has llamado, ¿no? He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Pues que nuestra Madre nos ayude primero a ser recordados cada día, porque yo siento que a veces los cristianos nos olvidamos con mucha frecuencia de que a nosotros no nos definen las cosas que hagamos o dejemos de hacer. Y entre esas cosas nuestros pecados. Lo que nos define es que somos hijos de Dios. Pues que nuestra Madre nos ayude a mantener esa conciencia de la filiación divina muy presente en nuestra mente y nos ayude, por lo tanto, a darnos cuenta de la exigencia que viene con esto, a darnos cuenta de que estamos llamados a obrar como lo que somos y desde lo que somos, es decir, como hijos de Dios. Que así sea.